Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 293. Más que el tiempo no puede ser devuelto. Lorelei estaba muy triste. El día que se fue, se lamentó a gritos. Una mujer adulta de unos 30 años, llorando como una niña pequeña que no podía controlar sus lagrimales. Ella sabía que Will tenía razón y sabía que no podía persuadirlo. Pero ella todavía tenía el corazón roto. En ocasiones, en momentos de impulsividad, incluso decía cosas como, no me casaré. Pero ella era una adulta. El precio de crecer es tener que comprometerse con la vida. Además, ella decidió casarse. Lorelei no podía ser como cuando era pequeña, faltando a su palabra cada vez que se enojaba. La vida pasa como un caballo blanco que galopa junto a una grieta. Ya sea Will o Lorelei. Gente acostada en la cama tarde por la noche, finalmente teniendo un momento de respiro para leer novelas en sus teléfonos. Personas sentadas en escritorios durante el día, operando computadoras, escuchando audiolibros en sus teléfonos. Ya no todos somos los jóvenes entusiastas del pasado. Will ya no podía dejar que Lorelei se metiera con nadie más. Lorelei también sabía que ya no podía hacer eso. Lorelei, de 33 años, no se pararía en la meseta índigo como cuando tenía 16 años y afirmaba orgullosamente ser la mejor del mundo. No se puede devolver nada más que el tiempo. Will dejó el equipo. Ese día. Él personalmente escoltó la nave, enviando a Lorelei a la ciudad de Southopolis. A lo largo del camino, Lorelei se aferró al brazo de Will y nunca lo soltó. Al igual que en los últimos 20 años, Lorelei tenía que sostener a un pequeño Picklub donde quiera que iba. Finalmente, Will vio como Wallace se llevaba a Lorelei, que estaba llorando. Y cabalgó solo sobre las olas de regreso a Isla 4. Un año después, el padre de Lorelei enfermó gravemente mientras navegaba. El tratamiento en la isla de Canto fracasó, y finalmente se quedó allí. Un hombre que estuvo a la deriva en el mar durante la mitad de su vida. Al final, no descansó en el océano familiar ni regresó a su cálida ciudad natal. En cambio, murió de forma oscura en una tierra extranjera, respirando su último aliento solo en un hospital. En ese tiempo, Lorelei estaba a punto de dar a luz. La madre de Will y Lorelei no le contó nada de esto. La madre de Lorelei tenía problemas para caminar y no podía viajar lejos. Entonces Will fue solo al continente de Canto, trajo de regreso al padre de Lorelei y dejó que su alma regresara a su tierra natal. No mucho tiempo después, nació el hijo de Lorelei. Una niña de pelo rojo que parece muy enérgica. La madre de Lorelei dijo, se parecía mucho a Lorelei cuando era pequeña. Más tarde, Lorelei traía al niño de vez en cuando. Ella dejó a su hija en manos de Will para que la cuidara mientras ella le hacía compañía a su madre. Perder repentinamente a su padre sin saberlo fue un gran golpe para Lorelei. Ella estaba aterrorizada. Ese un día, de repente le comunicarían el fallecimiento de su madre. Oh. El fallecimiento de Will. Pasaron otros 5 años. Enormes temblores vinieron de la región de Sinnoh. Incluso Lorelei no pudo sentirlos. Aunque Will estaba vigilando la casa. Ella regresó a Fourisland inmediatamente. Afortunadamente, los temblores solo duraron unos segundos antes de desaparecer, sin tener impacto en la Isla 4. Ese año, Lorelei tenía 39 años. Ella se sentó junto a Will y habló de muchas cosas relacionadas con su nueva familia. Cómo iba el trabajo de su marido, cómo iban los estudios de su hijo, qué pasaba en casa del vecino. Will escuchó en silencio, sin intervenir ni una sola palabra. En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron otros 10 años. La madre de Lorelei, de 70 años, sufrió un derrame cerebral y cayó en estado vegetativo. Una noche, 3 años después de que Will comenzó a cuidarla,
La madre de Lorelei abrió los ojos, miró al pequeño pingüino que estaba acostado junto a la cama y suavemente gritó: Piplup, gracias por tu arduo trabajo durante todos estos años, extendiendo la mano para acariciarle la cabeza. Cuando Will se despertó al día siguiente, solo vio su mano apretada en los brazos de la madre de Lorelei. Y la madre de Lorelei había dejado de respirar en silencio. A partir de ese día, en esta pequeña familia que una vez fue increíblemente cálida, solo quedó Will. Se sentó solo en la costa de 4 islas durante mucho, mucho tiempo. Hasta el día siguiente. Limpió la casa, cerró la puerta, se puso una mochila y caminó hacia la distancia. Will no fue a buscar a Lorelei. Lorelei ahora tenía una nueva familia. En esa familia, aparte de Lorelei, no conocía a nadie. Al ir allí, sería un invitado. Así que no quería ir. Ni siquiera le contó a Lorelei sobre su partida, ni a dónde iba. Tal vez, Will también estaba un poco enojado en su corazón. Enojada porque durante los últimos días de la madre de Lorelei, Lorelei no regresó para pasar más tiempo con ella. Al salir de Four Island, se volvió para mirar esa pequeña isla una última vez. Ahora, no había nadie aquí esperando su regreso. Dirigiéndose hacia el norte todo el camino. En el año de Liga 220, Will llegó a Ciudad Álamos en la región de Sinnoh. El instrumento musical más grande del mundo, y también sede del concurso Álamos, las torres espacio-tiempo, estaban ubicadas en el centro de esta ciudad. Aquí se ambienta la película El ascenso de Darkrai, Dialga vs. Palkia vs. Darkrai. La razón por la que Will vino aquí fue porque aprendió noticias del árbol del principio. Lucario había muerto hacía más de 10 años. Murió en esa batalla espacio-temporal en Pueblo Álamos. Ese año, los temblores que sintió Will eran las ondas de choque de la batalla entre Dialga y Palkia. En este mundo, Ash no llegó a Pueblo Álamos cuando los dioses del espacio-tiempo comenzaron a pelear. Sin la intervención del protagonista. Fue una catástrofe para Álamos Town. Si nadie llevara la carga, Álamos Town habría desaparecido del mundo. Para salvar a todos y a todos los Pokémon allí, Lucario, junto con Darkrai, luchó contra los dioses del espacio-tiempo. Su discípulo Riley y otro Lucario asumieron el papel originalmente desempeñado por Ash, Dawn y su grupo. Al final, el choque entre rugido del tiempo y desgarro espacial creó una turbulencia espacio-temporal lo suficientemente fuerte como para tragarse toda la ciudad. Para salvar a todos, para salvar a su discípulo, Lucario usó toda su aura para sellar la turbulencia del espacio-tiempo, muriendo por agotamiento del aura. Ahora, habían pasado más de 10 años. Álamos Town se había recuperado. Las estatuas de Lucario y Darkrai estaban por todas partes en la ciudad. El guardián del aura y el Pokémon Negro Tono se habían convertido en objetos de fe en Pueblo Álamos. Will caminaba sin expresión por la bulliciosa ciudad. Habiendo vivido tantas vidas, se sentía un poco perdido, sin saber a dónde ir. Los miembros de la familia fallecieron uno tras otro. Will pensó que Lucario al menos lo acompañaría por más tiempo. Pero la vida es impredecible. No esperó hasta el día en que pudiera volver a ver a Lucario. Will miró hacia las altas torres del espacio-tiempo en el centro de la ciudad. Se acercó paso a paso, subiendo las escaleras de caracol. Él podía sentirlo. Los pasos de Lucario en estas escaleras hace más de 10 años. Firme y resuelto. Llegando a la cima de las torres del espacio-tiempo. Un cielo azul y una brisa cálida rodeaban a Will. Bajo la luz del sol, un capullo de flor azul brillaba intensamente en la torre de las torres del espacio-tiempo. Flor del tiempo, Will golpeó suavemente su pie, haciendo flotar su cuerpo junto al capullo de la flor. Extendió la mano y tocó suavemente el brote con su poder aura. El siguiente momento, el brote floreció hasta convertirse en una flor azul brillante, y la escena que Will vio cambió abruptamente. El cielo estaba oscuro y la ciudad de Álamos estaba destrozada. La canción llamada Oración resonó suavemente en sus oídos. Dialga y Palkia observaban en silencio desde el cielo distante. Pero Will no los tenía en sus ojos. Observó en silencio a Lucario tendido en el suelo, marchito y exhausto, con un destello de tristeza en sus ojos.
Maestro Will, lo siento, no puedo regresar. Pero no me arrepiento, porque sé que si fueras tú quien estuviera aquí, harías lo mismo. No estés triste. No moriré. Solo volveré al lado de Sir Aaron. Aunque hay una cosa que siempre me ha desconcertado, Lucario levantó un brazo para cubrirse los ojos, apretando los dientes, preguntando con un dejo de desgana. ¿Me convertí en un guardián del aura calificado? La ilusión se desvaneció. Cuando Sir Aaron lo selló hace más de 1000 años, él era solo un aprendiz de aura, nunca se le concedió el título de guardián del aura. Aura aprendiz siempre había sido un punto que le importaba profundamente a Lucario. Will se quedó quieto y levantó una mano casualmente. El cielo se oscureció gradualmente y nubes oscuras se acumularon sobre la cima de las torres del espacio-tiempo. Una suave llovizna caía sin prisa. Acariciando el rostro de Will, lo tranquilizamos un poco. Ya eres un guardián del aura digno de respeto. Una sonrisa apareció en el rostro de Will. Levantó una mano y la colocó suavemente sobre su pecho. Aura está conmigo, y contigo. Los protagonistas no pueden llorar. Afortunadamente. A menudo el cielo llueve en el momento adecuado. En momentos como este. Ya no importa si son lágrimas o agua las que corren por el rostro de Will. En este momento. Una figura apareció de la nada en el cielo detrás de Will. Era el guardián de Ciudad Álamos, Darkrai. Miró la espalda de Will, hizo una profunda reverencia en silencio y luego desapareció nuevamente. Will se quedó allí. Hasta que alguien descubrió su presencia. Se puso la mochila en silencio y se dio la vuelta para marcharse. Esta vez. Realmente no sabía a dónde ir. Will vagó por el mundo en busca de rastros que Meuscarada pudiera haber dejado atrás. Mucha gente dijo, habían visto un Empoleón parado solo, mirando al cielo, aturdido durante horas. Como algunas personas mayores, mirando el sol hasta el final de sus vidas. Pareciendo preguntarse, ¿cuándo esta vida finalmente encontrará liberación? En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 35 años. Will dio la vuelta al mundo siguiendo su antigua ruta. Finalmente, regresó a esta pequeña isla 4. Él no quería poner un pie allí. Pero su cuerpo no pudo evitarlo. Four Island era como una isla olvidada por el tiempo. Desde la primera vez que llegó aquí hasta ahora, había pasado más de medio siglo. Pero este pequeño pueblo siguió siendo el mismo. En el mercado todavía se oían los gritos de tíos y tías. En la playa todavía se escuchaban las risas de los niños corriendo y jugando. Solo eso, grupo tras grupo de personas habían ido cambiando. Caminando por las calles familiares, paseando hacia la pequeña casa llamada hogar en el pasado. Cuando llegó a la puerta. Se congelará por mucho tiempo. Sintió un aura muy familiar dentro de la casa. Lorelei. Will murmuró, abriendo ligeramente sus cansados ojos. Capítulo 294. Si tan solo pudiéramos hacerlo todo de nuevo. El momento en que Will abrió la puerta de madera de pino, esperaba que el olor húmedo moho mezclado con cera de abejas le golpeara la cara. Al fin y al cabo, hacía mucho que no volvía. Pero no fue así. La casa se llenó de un aroma fresco. Alguien obviamente lo había limpiado. Con mucho cuidado, con mucha diligencia. Caminó hacia la pequeña habitación donde había vivido durante décadas. Todavía estaba lleno de muchos lindos muñecos de peluche, como antes. La mirada de Will se movió suavemente. Finalmente descansando sobre la anciana en la cama. Lorelei, de 87 años, ya tenía el pelo canoso y no se parecía en nada a su yo juvenil y enérgico. Pero entonces, ¿no era él el mismo? Aunque su cuerpo todavía era fuerte y vigoroso, su alma no tenía nada que ver con la juventud. Lorelei, ¿por qué regresaste? Will se acercó. Extendió la mano y acarició el cabello blanco y marchito de Lorelei. Tal vez, a los ojos de muchos, la actual Lorelei era una anciana muy respetada. Pero para Will, ella todavía era la hija de esta familia. Asimismo, Will podría ser el único que queda en este mundo que todavía trata a Lorelei como una niña. Ticlut, Lorelei abrió los ojos en silencio, su mirada se dirigió a Will y dijo débilmente: bienvenido de nuevo, ya estoy de vuelta. A Will le picó la nariz y no pudo evitar mirar hacia otro lado. Ticlut, lo lamento.
¿Qué? No debería haberme casado. Las lágrimas corrieron por el rostro arrugado de Lorelei. ¿Wallace te trató mal? Will extendió la mano y tomó la mano de Lorelei. Él era bueno. Pero esa no era la vida que yo quería. Lorelei meneó la cabeza suavemente. Will se quedó en silencio. Quería viajar con Pip-Plup. Quería hacer enojar a mamá y papá con Pip-Plup. Quería volver a esa arena con Pip-Plup. Lorelei murmuró suavemente, sus ojos nublados mirando el techo blanco, aparentemente perdidos en los recuerdos. Resultó que ambos se habían convertido en insectos atrapados en el ámbar del tiempo. Aquellas mañanas de levantarse temprano para entrenar, el césped aplastado por sus propios pies, los atardeceres que veían juntos en la playa, todo eso era ahora solo trozos amarillentos de memoria. Tan viejo y todavía llorón. Will secó las lágrimas de la cara de Lorelei y sonrió. Pip-Plup. HMM. Me voy pronto. MMM. Will asintió suavemente. Él podía sentirlo. Llévame a tomar el sol. Mi nietecita dice que huelo mal y no le gusta que la abrace. Lorelei levantó su mano débilmente, agarrando a Will. En su corazón surgió un sentimiento de inferioridad. Esto era algo que el viejo Will nunca había percibido en ella. La orgullosa y segura Lorelei ahora se sentía inferior. Hueles bien. Will tomó a Lorelei en sus brazos y salió caminando. En realidad, ¿crees que hay alguien en este mundo que conozca tu olor mejor que yo? Will se rió entre dientes y negó con la cabeza. Lorelei lo había abrazado durante más de 20 años. ¿Cómo era posible que no supiera a qué olía el abrazo de Lorelei? Jeje, Lorelei rió suavemente, frotando su cabeza contra el pecho de Will. Pip-Plup te hueles a sol. ¿No es agua de mar? No. Lorelei negó con la cabeza firmemente. En realidad, Will la miró escépticamente. ¿Hay alguien en este mundo que conozca el olor de Pip-Plup mejor que yo? Lorelei sonrió. Ella había abrazado a Will durante más de 20 años. ¿Cómo era posible que no supiera a qué olía su pequeño pingüino? Fueron hasta la playa. Lorelei olió la brisa del mar, tomó el sol y se durmió tranquilamente en los brazos de Will. Will la miró. Luego se giró para mirar el cristal del árbol del comienzo al costado del camino. Pasaron días y días. La respiración de Lorelei se hizo más débil. Estos días. Lorelei se quedó con Will constantemente. Ella ya no le contó a Will sobre su vida en Oren. Ella simplemente repitió las historias de sus pasadas aventuras juntos, una y otra vez. Lorelei siempre decía, si pudiera hacerlo todo de nuevo, ¿qué haría diferente? En su mayoría, decisiones diferentes a las de su juventud. Cada vez, Will no podía evitar sacudir la cabeza. Incluso si pudiera hacerlo todo de nuevo, Lorelei a esa edad todavía tomaría las decisiones adecuadas para su edad. La conocía demasiado bien. Al mismo tiempo, Will aprendió sobre sus compañeros pasados gracias a Lorelei. Lapras tenía su propia manada y ahora era la matriarca de un grupo de Lapras. Cloyster se quedó en la propiedad de Wallace y tuvo sus propios hijos. Frostlass regresó a las islas de Alabastro en Sinnoh y se convirtió en una leyenda de una montaña nevada. Todos tenían una nueva vida. Ahora, además de Lorelei, solo quedó Will. Medio mes después. En una tarde soleada. Pip-Plup, Lorelei extendió la mano y tiró de la cola de Will junto a la cama. ¿Y ahora qué? Pondrá una expresión de impotencia. Hace mucho que no te veo llorar. Llora por mí. Idiota, soy el dios del océano. ¿Cómo puedo llorar así? TCH. Cuando eras pequeño, llorabas con mamá y Carmela todos los días. Lorelei hizo pucheros, insatisfecha. Ella giró lentamente la cabeza para mirar el sol fuera de la ventana y respiró profundamente. Pip-Plup, HMM. Tengo hambre. Ve a comprarme algo de comer. MMM. Will se levantó en silencio, sin preguntarle qué quería comer. Se giró y caminó hacia la puerta. Pip-Plup, recuerda volver a casa antes de cenar. Lorelei observó la espalda de Will, apretando los labios. Lo sé. Que tengas un buen viaje. Su voz estaba llena de reticencia y anhelo. Me voy. Will salió de la casa lentamente. Fuera de la puerta. Miró al cielo y susurró suavemente. Por favor, Cresselia. MMM. Una voz etérea resonó en sus oídos, escuchada pero invisible.
Will, ¿estás llorando? No. Dentro de la casa. Lorelei luchó para sentarse. Se apoyó en la ventana, observando cómo el gran pingüino se alejaba paso a paso, y extendió la mano intentando agarrar el aire vacío. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella se recostó débilmente, abrazando fuertemente un peluche de Piplup. Este peluche había estado con ella durante más de 70 años. Hasta el día en que se casó y abandonó Faurisland, siempre había estado a su lado. Ella no le dijo a Will. Había regresado a Faurisland hacía varios meses. Vivir sola en la casa era agotador, todo era difícil. A menudo sentía que ya no podía aguantar más. Pero quiero ver a Piplup una vez más. Esta obsesión la ha sostenido hasta ahora. Ella no quería compartir una sola palabra con él sobre lo doloroso que fueron los más de 50 años sin él. Ella solo quería decirle que feliz y alegre estaba de tenerlo a su lado durante este último tramo de tiempo. Si pudiéramos hacerlo todo de nuevo, Lorelei murmuró suavemente. Y cerró los ojos por completo. De repente, una voz ruidosa y familiar llegó a sus oídos. Piplup, Piplup, parlotean sin parar. De repente, Lorelei se sintió muy enojada. Se incorporó bruscamente y volvió a abrir los ojos. Pero la escena que tenía delante la mareó. La habitación seguía siendo la habitación. Pero había muchas menos muñecas en la habitación. Lo más importante, el peluche Piplup que ella había estado abrazando fuertemente había desaparecido. Lorelei entró en pánico, saltó de la cama y buscó por toda la habitación, pero no pudo encontrarlo. El ruido continuaba desde la colina trasera. Lorelei se enojaba más cuanto más pensaba en ello. Ella fue al baño, agarró un trapeador y salió corriendo de la casa. Ella ni siquiera se dio cuenta que de repente se había vuelto muy bajita. Ni siquiera la mitad de la altura del trapeador. Cegada por la ira, Lorelei corrió hasta el cementerio en la colina trasera. Y luego, ella vio un pingüino súper lindo frente a la lápida de su abuela. El pequeño pingüino tonto estaba robando las ofrendas de la abuela. Lorelei se quedó congelada en el lugar. Sus ojos nublados parecieron purificarse en un instante, volviéndose cristalinos. Ella miró a su alrededor sin comprender. Miró a su alrededor, luego miró el trapeador que tenía en la mano. Lorelei frunció los labios y luego cargó hacia adelante con el trapeador, gritando con una sonrisa. ¿Cómo te atreves? Pequeña hambrienta, toma esto. Piplup. Fuera del sueño. Bajo la cálida luz del sol, una sonrisa apareció en el rostro de Lorelei. Una hermosa pelota de buceo se balanceaba con la brisa junto a la ventana. Su historia con Piplup comenzó de nuevo en el sueño. Delante de una determinada lápida en la colina trasera. Will se quedó en silencio. Cumplí mi promesa. Gracias por dejarme conocer a su familia. Protegió a la familia de Lorelei hasta el final. La promesa que hizo a la lápida en aquel entonces, promesa de hombre, se cumplió rotundamente. Will. En esta vida no me quedó ninguna familia. 10 años después. Will esperaba la venganza de Giratina contra Dialga. Aprovechando el momento en que el Pokémon renegado mostró su cabeza, Will irrumpió solo en el mundo distorsión. Pasaron otros 10 años. Will luchó interminables batallas con Giratina mientras buscaba los rastros de Meowscarada. Finalmente, tuvo que afrontar la realidad. El mundo real, el mundo espiritual, el mundo de la distorsión, Meowscarada no estaba por ningún lado. Entonces solo quedaba una posibilidad. Meowscarada había caído en otro mundo paralelo debido a un accidente. Esto dejó a Will sintiéndose perdido. No sabía cómo viajar a otros mundos o universos paralelos. Eso era algo que ni siquiera los dioses del espacio-tiempo podían hacer. Otros mundos tenían sus propios dioses del espacio-tiempo. El avatar de Arceus que protege otros mundos no permitiría que Palkia y Dialga de este mundo corrieran hacia allí. Eso definitivamente violaría las reglas. Además, conseguir que los dioses mutuamente antagónicos del espacio-tiempo cooperaran era casi imposible en sí mismo. Para Will ya fue bastante difícil encontrarlos. Y mucho menos unir sus fuerzas para intentar romper las ataduras del mundo y abrir un camino hacia un mundo paralelo. Al final,
Will solo podía depositar sus esperanzas en su trampa. Con la esperanza de poder llevarlo a otros espacios-tiempos paralelos. Y en este mundo, ya no quedaba nada a lo que Will pudiera aferrarse, no quedaba nadie a quien apreciar. Ni siquiera podía encontrar un sentido para seguir viviendo. La única razón que lo apoyó para continuar fue encontrar a Meuscarada. Incluso si al final ella estaba muerta. Will tuvo que averiguar qué pasó durante ese tiempo. Entonces. Esta vez. Él mismo cerró los ojos. Fin del capítulo 294.